Bueno, mis amigos, bienvenidos y bienvenidas todos. Estamos por aquí tratando de conectarnos, así que vamos en tiempo real. Vamos a poner un poquito más cómodos aquí, ¿verdad? Para poder arreglarnos. Bueno, hoy vamos a tener algo muy especial. Vamos a esperar a que la gente termine de conectarse aquí. Muy bien, aquí estamos en transmisión completa. Bien, para poderme ver. Ajá, ya me veo. ¡Mi papi! Bueno, bienvenidos hoy, Daniel Legardo Espitia de Soy Punto Éxito, con esta clase magistral que vamos a tener hoy en día. ¿Cuál es el tema? Simplemente la clase media, la mentira del siglo XX. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es la mentira del siglo XX? ¿Qué sucedió y por qué se ha arrastrado esto hoy en día al siglo XXI? Vamos a develar todas las verdades que están ocultas dentro del sistema industrial que al final te empobrece. Comencemos. Tenemos market y lo demás. Punto número 1. Vamos a ver, ¿el trabajo qué es? Vamos a comenzar por la definición del trabajo. Definición del trabajo. ¿Ok? El trabajo dice todo el mundo de que el sistema tradicional en la revolución industrial principalmente fue el hecho de que dejaras tus tierras por las cuales un feudo o un gran señor te las prestaba, y a través de este préstamo de estas tierras, pues tú las trabajabas y le pagabas a él un impuesto, ya sea el feudo o si no el rey. Pero en la revolución industrial eso cambió y se aglomeró a las personas en lo que se conocían como industrias o compañías en las cuales las personas iban por un tiempo determinado ¿a qué? Simplemente a vender su tiempo por una fracción de dinero. Ahí es cuando realmente comenzó la gran estafa del siglo XIX y XX, cuando comenzamos a pensar de que el trabajo nos iba a brindar seguridad. Entonces, entendamos primero el punto de qué es el trabajo. El trabajo viene de un adverbial que es tripalium. Tripalium. Y tripalium, con M, tripalium, ¿qué significa? Era un sistema de castigo que existía. ¿Y cómo era ese sistema de castigo? Simplemente agarraban a una persona y lo amarraban en 3 palos. ¿Ok? En 3 palos. Y allí luego los quemaban. Es decir, que en la palabra trabajo viene del adverbial tripalium, que al final es un castigo. ¿Sí? Y en el siglo XIX, XVIII, ya los campesinos o las personas que trabajaban en las grandes fincas, contratados simplemente, decían al terminar el día, nos han dado de palos. ¿Por qué? Porque consideraban de que el trabajo era realmente un castigo. Yo siempre le digo a las personas que si tú el día lunes a las 4 o 5 de la mañana amaneces anheloso de ir a trabajar, sí, qué bien, voy a ir a trabajar, fabuloso, y el día viernes a las 5 de la tarde te vas triste, jefe, oye, me tengo que ir, qué tristeza abandonar el trabajo. No me puedo quedar aquí para seguirlo viendo. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque a la final no es algo que te da pasión. Entonces el punto principal con el trabajo tradicional como lo conocemos es que él hace lo primero, te roba la pasión. La pasión. La pasión es que el hecho de que tú vibres, sientas, anheles, sueñes por algo en la cual todo tu cuerpo pueda vibrar de una manera que solamente escuchas tus metas a largo y mediano plazo que se están cumpliendo día tras día. Entonces, un trabajo pues simplemente te roba la pasión. Y el segundo punto, y el más importante, es este. Luego de robarte la pasión, que te va mermando, porque es como un dementor, los que han visto Harry Potter, esos grandes fantasmas que absorben la alegría de las personas, los trabajos son esos grandes dementores, te roban lo siguiente. El trabajo te roba los sueños. Te roba los sueños simplemente. ¿Por qué te roba los sueños?
el trabajo, porque hay algo elemental, estás limitado a ciertas cosas. Primera, limitaciones. Limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que tú tienes con un trabajo? Uno, tiempo. De 8 a 14 horas diarias. Punto. Tiempo. Y eso se traduce en algo más. El hecho de tener que trabajar 40 años para quizás alcanzar el 40% de tu pensión o jubilación. Simplemente, es decir, esto es lo principal que te limita, tiempo. Y como tienes tiempo limitado, tienes que ser, entre comillas, lo más productivo posible. El segundo punto que te roba realmente es energía vital. Yo lo llamo energía vital. Cuando hablo de energía vital, es las ganas y las esencias de vivir para luchar por tus sueños y metas. Porque eso es lo que nos mantiene nosotros vivos, la energía vital. Cuando una persona está sometida a esto, a un tiempo determinado para poder realizar un trabajo, es decir, prácticamente un castigo, porque yo te digo algo, tú cuando ganas apenas quizás un salario, que es la primera palabra, salario, proveniente de la palabra sal, hago una pregunta. Hoy en día, ¿cuánto cuesta un kilo de sal? ¿Es tan valioso el kilo de sal hoy en día como era antes? No. Incluso el salario, es decir, con lo que se pagaba antes, se disminuyó y prácticamente se redujo en su valor a cero. Lo mismo ha pasado con tu desempeño y el valor que le dan por tu trabajo. ¿Qué significa? De que ese valor se ha reducido totalmente a cero. Y no solamente el valor, sino que se ha reducido tu pasión y tus sueños. Y por consiguiente, si se reduce tu valor de trabajo, tu valor de pasión y tu valor de los sueños, entonces puedes concluir de que tu trabajo es realmente un castigo. Pero el detalle es el siguiente. Tú dirás, pero ¿por qué un castigo? Simplemente porque nos acostumbraron y el sistema prusiano en la Revolución Industrial nos inculcó que deberíamos ir al colegio, deberíamos ir a la universidad, tener 40, 50 personas discentes allí esperando de que el profesor diga algo y nosotros digamos que sí, simplemente, sin derecho a objetar, porque el único que sabía era el profesor. De esa manera, ya cuando tú te gradúas de la universidad o de bachillerato y vas y consigues un trabajo, pues simplemente lo que haces es, ya lo sabes, intercambiar tiempo por dinero. ¿Tú crees que solamente es intercambiar tiempo por dinero? No. Lo que haces tú, tristemente, es vender tus sueños. Entonces, tú empiezas a perder esa energía vital, la cual tú tienes solamente la responsabilidad de mantenerte en este sistema de castigos. La pregunta que debemos hacernos todos los días cuando nos levantamos es la siguiente. ¿Dónde están mis sueños? ¿Qué he hecho con mis metas cuando estaba chico, niño? ¿Dónde están los sueños y las metas de mi esposa, mi esposo o de mis hijos? ¿Qué quieres tú alcanzar realmente? Cuando tú haces esas preguntas, cuando tú empiezas en tu introspección y a reflexionar ello, pues simplemente determinas que sí estás castigado, pero no por tu jefe, porque él acordó contigo un salario, el cual tú dijiste que sí, porque tú necesitabas dos cosas elementales: tener techo y comida segura. Techo y comida segura. Esto era como la época de la esclavitud, la cual realmente era más beneficioso para los esclavos ser esclavos que estar libres, porque el hecho de estar libres, el esclavo tenía que trabajar, mientras que era esclavo, obviamente sufría de algunos vejámenes, pero tenía asegurado que la comida y el techo.
y la cantidad disponible para reproducirse como quisiera. La pregunta que tienes que hacerte hoy en día a ti, ¿realmente estoy siendo castigado? Tú dirás, ¿y qué tiene que ver todo esto con que la clase media es la mentira del siglo XX? Elemental, necesitamos conocer hoy cuál es la historia de la clase media para interpretar y reconocer de que estamos viviendo una mentira. Una vez que ya hemos sabido qué es el trabajo, cómo nos engañan y por qué no deberíamos utilizarlo, voy a liberarte de una palabra. Te hago una pregunta. Tú conoces el famoso cuadrante de Robert Kiyosaki, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí un momentico, por favor. El cuadrante de Robert Kiyosaki, empleado, autoempleado, ¿sí? Dueño de sistema, inversionista. Todo el mundo conocemos la historia de lo que es el cuadrante del flujo del dinero. Resulta que la mayoría de las personas están aquí, es decir, un 95%, que eso todo el mundo lo sabe, realmente todo el mundo lo sabe. Es decir, que aquí las personas incluyen, todavía están vendiendo tiempo por dinero. Sencillo, tiempo por dinero. Eso es lo que estás haciendo. Entonces te voy a liberar de la primera palabra para que no lo hagas. Si tú estás en esta parte, tendrás que utilizar por naturaleza lo que se llama la palabra trabajo. Trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que realizar un esfuerzo físico en un tiempo determinado para alcanzar dinero. Tienes que utilizarlo si estás en este cuadrante, el cuadrante izquierdo, del lado izquierdo. Pero, si tú, por ejemplo, tienes un negocio de mercadeo en red, haces dropshipping, tienes o vives de lo que tú colocas dentro de las redes sociales, por ejemplo, y otras actividades, incluyendo hacer inversiones, entonces no puedes decir de que tú tienes un trabajo. Entonces la primera palabra que tienes que suprimir es la palabra trabajo. ¿No se han dado cuenta de que cuando yo me expreso de lo que yo hago, jamás digo que estoy trabajando? Nunca digo voy a trabajar, ni que tengo un trabajo. Daniela, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? No, yo no tengo trabajo. Yo le digo a las personas, yo no tengo trabajo. Odio trabajar, no me gusta trabajar, me da alergia, salpullido trabajar. ¿Pero por qué? Por el principio de que si dice que estoy trabajando, estoy vendiendo tiempo por dinero. Y yo no hago eso. Lo que yo hago es utilizar las dos principales herramientas de riqueza. Uno, crear un sistema que trabaje por mí. Ya se ha hablado mucho de eso. Y la segunda palabra clave, que es apalancamiento. Es decir, poca fuerza para realizar y levantar un gran capital. Esto es lo que yo hago. Es decir, realizo actividades laborales, actividades productivas, en las cuales utilizo sistemas por medio del apalancamiento para ganar mucho dinero. Pero jamás utilizo la palabra trabajo. ¿Para qué? ¿Trabajo para qué? O sea, yo no estoy intercambiando tiempo por dinero. Literalmente, a través de los sistemas que hay, el apalancamiento, yo me puedo levantar en la mañana, ver mi teléfono celular, ver mis correos y allí puedo observar de que hay una ganancia X, $1, $100, $20, $1000, X, las hay. Porque utilizo esta parte, completamente utilizo todo el cuadrante derecho, todo. Si tú eres una persona que se dedica al network marketing, entonces deberías estar utilizando el 100% de este cuadrante, el 100%. ¿Por qué yo digo que deberías? Aquí te voy a revelar una gran verdad, pero primero continuamos. Entonces, ¿por qué es la mentira del siglo XX? La clase media. Ahora sí vas a llorar, porque aquí te voy a develar la gran mentira del siglo XX.
Veamos, vamos a entender este principio elemental, que es el siguiente. Aquí están los ricos y famosos, ¿sí? Los ricos, la clase ricos. ¿Yes? ¿Están aquí? Perfecto. Y aquí abajo, en la negrura, abajo, ¿están quiénes? Los pobres. Los pobres. Los que tienen solamente centavos. Algunos. Porque a otros solamente tienen su vida, ni siquiera centavos. Tienen solamente su vida. Ni siquiera centavos. Y en el medio, por aquí, en un área, en alguna parte, que vamos a identificar ahora, está la clase media. Dícese clase media, porque según la definición debería estar entre la mitad de los pobres y los ricos, ¿cierto? Es decir, que la clase media debería estar aquí, ¿cierto? ¿Ah? Eso es lo que tú crees, ¿cierto? No, la clase media no está ahí. La clase media no está ahí. ¿Sabe dónde está la clase media? La clase media está aquí abajo. Aquí está ubicada la clase media. Veamos por qué. Veamos por qué está la clase media allí. Vamos a hacer un análisis breve. Pregunta. ¿El pobre tiene deudas? Pues realmente el pobre no tiene deudas. Deudas no tiene el pobre. ¿Por qué? Porque vive con lo que tiene el día. Si tuvo algo para comer, comió de eso. No se endeuda porque al final dice, ¿para qué endeudarme? Si no tengo con qué pagar, ¿para qué me voy a endeudar? Así dice la gente que está en la parte pobre. 1. 2. Viven al día. Al día. ¿Ok? Entonces son las dos características principales que tiene la gente de la clase media. La clase pobre como tal. Pero la gente de la clase media, veamos algo. Vamos a ver por qué están aquí abajo y no aquí arriba. La gente de clase media cree que están más cerca de ser ricos. ¿Por qué? Porque ellos se endeudan para adquirir, ¿qué? Una casa. Se endeudan para adquirir vehículos. Se endeudan para adquirir vestimenta. Se endeudan ¿para qué? Para estudiar. Entonces, a medida que va incrementándose el valor de su deuda y lo ponemos en contra de su único recurso que tienen en común los pobres con la clase media, que es tiempo, pues simplemente vemos de que sus ingresos son bajos versus el nivel de deuda. ¿Qué significa? Pues simple, a medida que este nivel de endeudamiento se aumenta, ellos van a pasar acá. Entonces hay una falsa creencia de que la clase media está más cerca de los ricos. No. Y una demostración de eso es esta pandemia. Claro, quizás tú conoces algún familiar, un vecino, un amigo, que a través de que ellos tenían un trabajo, y la palabra aquí clave, seguro, hoy en día quedaron cesantes, fueron despedidos y están viendo cómo hacen porque deben pagar alquiler, arriendo, la cuota del vehículo, la cuota de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llegan y caen en el primer bache más importante para convertirse en clase pobre, que es la morosidad. Y resulta que la morosidad realmente ayuda a los ricos a ser más ricos. ¿Por qué? Porque se quiera o no se quiera, tanto la clase media como los pobres tienen que vivir del interés que los ricos a través de la banca ellos otorgan. Es falso de que las entidades gubernamentales, los gobiernos te brindan apoyo. No, tú siempre vas a la banca. Entonces, por lo tanto,
Las personas de clase media, estas personas que están aquí, clase media, están aquí. Yo los puedo agrupar en un solo lugar, que son clase pobre, solamente que se visten como ricos para aparentar ser ricos, pero resulta que ni siquiera tienen el saldo para poder hacer una llamada telefónica u otras cosas. Y claro, se compran el mejor teléfono, la mejor ropa, la mejor computadora, los mejores muebles, pero nada de eso les pertenece. Lo más cumbre del caso es que yo nunca entiendo cómo una persona de clase media, clase pobre realmente, se compra un vehículo automotor, un coche, que cuesta 30.000, 40.000 dólares, se endeuda con él cuando esos 30.000 o 40.000 dólares no le sirven. No le sirven en absoluto. ¿Por qué? Porque lo único que le sirve es trasladarlo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o quizás para sacar a pasear a la familia. Se convierte en un pasivo y sobre todo en el más agrio. En cambio, los ricos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a entender por qué. Vamos a entender. Veamos. Veamos. ¿Los ricos qué hacen? Simplemente los ricos son dueños de sistemas. Y el mayor sistema del cual ellos son dueños es ¿cuál? Del sistema bancario. Y allí al sistema bancario llegan todos, la clase media y la clase pobre, obligatoriamente. Pero el sistema bancario, como todos sabemos, está sustentado por el gobierno, quien les permite a ellos obtener toda la cantidad de billetes necesarios. ¿Para qué? Por una pequeña comisión que el banco le da al gobierno, puedan mantener el aparato productivo de manera vital y saludable. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver cuántos ricos hay, apenas el 5% de la población. ¿Cuántos pobres de clase media hay? El 95% de la población. ¿Qué significa? Que aquí hay un universo de mano de obra sin utilizar, muy barata, que a la final trabaja por centavos, solamente por centavos, no por dólares, ni por miles, ni mucho menos por cientos. En Colombia, por ejemplo, una persona que tiene una jornada de 10 horas, de lunes a sábado, es decir, por 6 días, con quizás 15 días de vacaciones al mes, esa persona se está ganando hoy en día aproximadamente cerca de están ganándose, ya te voy a decir, son 900.000 pesos aproximadamente, son 30 dólares, serían 10 dólares el día, más o menos por ahí, 10 dólares, 300, sí, más o menos 10 dólares el día, correcto. 10 dólares el día, una persona que vive en Colombia. Eso quiere decir de que esta persona que vive en Colombia está ganando más o menos $1 la hora. Dime tú si no es económico. Gana 300 dólares al mes, trabajando 10 horas todos los días. Son 10 dólares por día, $1 la hora. Te hago una pregunta. Tú que vives en Colombia o en un país similar, ¿tú trabajarías por $1 la hora? ¿Lo harías? ¿Trabajarías por $1 la hora? No, ¿verdad? Porque por $1 la hora, como es mucha gente, alimentas al sistema bancario y el gobierno se cubre detrás de ellos para surtirte créditos. Y continuamos. Vamos a ver a continuar aquí. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Utilizan un sistema de créditos, apalancándose en el que provee los billetes, es decir, el gobierno, y utiliza tasas de interés. Tasas de interés. Estas tasas de interés que estás colocando aquí, por lo general, oscilan entre el 1 y el 2% mensual. Estamos hablando de un 12 al 24%
al año. Pero si tú colocas dinero en un plazo fijo, 30, 90, 180 días, en un banco, ellos te dan una efectividad anual máxima del 4% al año. ¿Será un buen negocio prestarle yo dinero al 95% de la población y que solamente una fracción de ellos accedan al crédito y que ellos solamente yo les retribuya menos del 4%? ¿Es un negocio? Sí. La pregunta es, oye, pero es un sistema que es cruel. Por eso que digo que es una mentira del siglo XX, porque se estableció así. Pero la culpa no es del gobierno, la culpa no es de los bancos, ni es de los ricos. La culpa es tuya. Tuya, nada más. Nada más. ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué la culpa es tuya? Por un principio elemental. ¿Quién te obliga a trabajar? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza para que fueras a trabajar? Cuando estás trabajando en tu trabajo tradicional, tu jefe en oficina te pone una pistola en la cabeza y te dice, ¿trabaja o te voy a matar? No, ¿verdad? Tú vas voluntariamente, tomas tu bus, te montas, le pagas al señor del vehículo, o tu taxi, o tú prendes tu vehículo y nadie te lleva obligado. Pero claro, hay algo elemental allí, que es lo siguiente. Tú necesitas comer y necesitas un techo. Y como has desperdiciado el cheque más valioso de tu vida, permítame decirte cuál es el cheque más valioso de tu vida. El cheque, cada persona cuando nace recibe esto. 500 millones, un cheque en blanco con 500 millones. Pero estos son 500 millones de horas. Entonces, como las personas de la clase pobre y la clase media nada más se dedican a esto, deportes, ver deportes, ir al cine, Netflix o estar en Facebook y demás redes sociales solamente para chismear la vida al vecino, con quien anda la vecina montando los cuernos al vecino, o viendo memes o cualquier otra cosa. Entonces, estas 500.000 horas que te dieron a ti al nacer, la desperdicias en esto. Entonces, al desperdiciarlas, obviamente, como ya no tienes, y cuando ya tú tienes prácticamente 30 años, te has consumido esas 500.000 y apenas te quedan, son 100.000 horas. 100.000 horas. Y de esas 100.000 horas quizás te quedan 80, porque tu vida productiva, ¿cuál es? Tu vida productiva va entre los 20, si tienes suerte, trabajar los 20, hasta los 65, si no es menos. Es decir, apenas 40 años. Prácticamente la mitad de toda tu vida productiva la desperdiciaste ¿en qué? En dormir, Netflix, deportes, salir a pasear, etc. Pero como tú necesitas comer y tener un techo, pues haces algo. Te endeudas. Y cada vez que te endeudas, el sistema bancario gana. ¿Y sabes por qué te endeudas? Porque tú quieres sentirte que eres rico. Necesitas vestirte bien, tener unos zapatos bien, andar en un carro bien, tener un televisor enorme, para que digan, oye, le va bien a Daniel, le va bien a Javier, le va bien a María. Pero estás endeudado. Eso significa lo siguiente. Como tú tienes esto, estás haciendo algo. ¿Estás qué? Esto. Vendiendo tus sueños. Vendiendo tus sueños. ¿A quién le estás vendiendo tus sueños? Simplemente a tu jefe y al sistema. Entonces, si tú no quieres ser parte de esto, yo te voy a dar una recomendación ahorita. Tengo calor. Utiliza un sistema
efectivo de ingresos pasivos. Utiliza, desarrolle, aprende un sistema de ingresos pasivos. Un sistema efectivo de ingresos pasivos. Puedo recomendarte muchos. Hay uno que funciona, que incluso hay muchas personas que apenas con escasos, ¿qué? $200, por decir algo, o $100, comienzan, y esto les ha permitido ¿qué? Viajar, comprar su casa, obtener un vehículo el cual prácticamente le salió gratis, no lo pagó con su dinero. ¿Por qué? Porque utilizan el principio elemental llamado apalancamiento. Y este sistema efectivo de ingresos pasivos se llama mercadeo en red o negocio multinivel. Esa es una fórmula efectiva. A algunas personas les da escozor, se sienten mal porque dicen, no, yo no voy a meterme en eso, a vender nada. Entiende, cada vez que tú vas a un supermercado, vas a la tienda de abarrotes, cualquier parte, te están vendiendo y tú queriendo sin querer vas a comprar. Lo que tú tienes que pensar es algo, o me pongo en la posición del comprador o me pongo en la posición de que alguien venga y me compre. Y cada vez que esa persona o personas o grupo de personas vienen y me compran, yo estoy recibiendo una ganancia. Tú escoges toda tu vida que te vendan o montas un negocio con un pequeño capital, te apalancas y comienzas a emprender de aquí. Yo conozco historias de éxito muchísimas y personas que se han vuelto millonarias con esto y han recorrido más de 50 países, impactado la vida de más de 100,000 personas. Y hoy en día, antes de cumplir los 60 años, están retirados y millonarios. Oye, eso suena muy bonito, Daniel. Exactamente. Suena muy bonito. Y aquí es donde viene la salsa. Porque te voy a decir qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede aquí con las personas que hacen mercadeo en red. Las personas que hacen mercadeo en red y que no tienen resultados, no es porque el sistema falle, no es porque el sistema está mal desarrollado, no es porque el producto sea malo, no es porque el plan de compensación no sirve. La mayoría de las empresas que están dedicadas al network marketing o mercado en red, su plan de compensación funciona, sus productos funcionan, están patentados y ahí está. ¿Por qué no funciona para ti el sistema de mercado en red? Punto número 1. Toma nota. Vives los sueños de otro. Vives los sueños de otro. Como se llegó, se pagó un diamante, una esmeralda, un platino, un perla, y él habló, mira, yo conseguí esto, viajé, carro, casa, etc. Tú dices, yo quiero lo mismo, yo quiero tener eso. No, tú no puedes vivir los sueños ajenos. No puedes. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que fracasan en el mercado en red es porque les falta el principio elemental, el combustible, que no es vivir los sueños de otros, no, es este. Tener un gran, poderoso porqué. Este porqué debe ser tan grande como el sol de Noruega en el verano. Es decir, que nunca se va. Ese sol debe ser tan inmenso, ese porqué debe ser tan inmenso, ese sueño debe ser tan inmenso que te quita el sueño fisiológico. Que tu sueño sea tan grande que a pesar de que vayas tan lejos, nunca se oculte en el horizonte. Entonces, la mayoría de personas que hacen mercado en red y no cumplen sus metas, no cumplen sus sueños, es porque se basan en los sueños de otras personas. Básate en tu porqué y tus propios sueños. La segunda clave es la siguiente.
Y esa es elemental. Cuando tú comienzas con una empresa de mercadeo en red, tu conocimiento del negocio o del producto es totalmente cero. No sabes cómo se toma la pastilla, cómo se toma el jugo, cómo se pone la venda o el producto digital. No sabes. Y el gran error que se comete es el siguiente: falta de autoeducación. Falta de autoeducación. Cuando una persona ingresa en el negocio del mercadeo en red y reconoce y sabe cuál es su porqué, tiene que empezar a estudiar. ¿De qué forma? La forma efectiva de estudiar es cuál: oyes audios, miras videos, tomas notas. Oyes audios, miras videos, tomas notas. Oyes audios, miras videos, tomas notas. Y eso lo repites 1.000 millones de veces. Así tú seas diamante super saiyajin, diamante super corona, diamante el que sea, todos los días tienes que escuchar audios, ver videos y tomar notas. La autoeducación es la savia necesaria junto con tu porqué para que te conserves respirando, y al mantenerte respirando te mantienes vivo y puedes ver tu visión clara y decir hacia allá voy. Entonces el segundo principio es este, que la segunda falla es falta de autoeducación. Y la tercera es muy grave, que es esta: falta de, lo voy a poner en negro para que lo veas, apalancamiento. Apalancamiento. Cuando digo falta de apalancamiento significa lo siguiente: que tú quizás, como no tienes todo el conocimiento, no te has autoeducado, y en la parte de educación viene liderazgo, prospección, etc. Alguien me dice: Daniel, lo que pasa es que yo no sé realmente hacer negocio en mercado en red, no sé hablar muy bien en público, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer? Capacitarte. Entonces, cuando comienzas a hacer esto y empiezas a crear equipos, entonces empiezas a utilizar el apalancamiento. Pero no, como tú crees de que puedes hacerlo todo, como vienes del sistema anterior del trabajo, es decir, que te daban una responsabilidad: mira, Daniel, tienes que cumplir estas tareas en esta cantidad de tiempo, piensas de que es igual aquí en el mercado en red. No es igual en el mercado en red, jamás. Aquí tú necesitas apalancarte en tu equipo, a veces sea una persona, sean dos, sean cuatro, sean cinco o sean 1.000.000 de personas. Necesitas apalancarte en tu equipo. ¿Con qué objetivo? De que tus ingresos en el apalancamiento, siempre, aquí un pequeño esfuerzo, tus ingresos en el apalancamiento con tu equipo va a ser siempre superior. Entonces, estas son las tres fallas que tienen las personas que están desarrollando mercadeo en red y no hacen. Uno, viven los sueños de otros, no tienen su porqué. Falta de autoeducación, no le dedican el tiempo necesario. Debe estar viendo tanto Netflix, debe estar chimbeando Facebook, etcétera, etcétera. Y falta de apalancamiento. Recuerda algo importante: tú puedes tener 1.000 personas, 2 personas, 100 personas. Quizás te cuesta prospectar, pero lo más seguro es que también puedes utilizar el apalancamiento de las redes sociales. De repente tú no sabes mucho porque estás comenzando, pero tú tienes un líder y tú le dices: mira, líder, me gustó mucho la foto que colocaste en tu perfil de WhatsApp, en tu estado de WhatsApp, me la regalas para colocarla yo. Entonces tú agarras, la colocas en tu estado de WhatsApp, lo colocas en tu Twitter, colocas en tu Instagram, en tu Facebook, y te estás apalancando de un sistema efectivo de ingresos residuales llamado redes sociales. ¿Qué pasa? Si tienes 5.000, 3.000, 400 personas, 100 personas, alguno de ellos te va a preguntar:
Y cuando te pregunten allí, te vas a apalancar nuevamente porque quizás como tú vienes del proceso, no tienes conocimiento, apenas estás autoeducándote, entonces le dices a tu líder, es decir, te apalanca en tu líder para que te ayude a hacer tus primeras presentaciones. Si tú quieres que tu negocio de mercadeo en red funcione y te liberes realmente de lo que es el trabajo, el sistema del trabajo tradicional, elimina estas tres cosas, elimínalas de tu sistema de trabajo de mercadeo en red. Entonces ya tú empezarás un camino efectivo ¿hacia dónde? Hacia acá. Vamos a ver hacia dónde. Y ya con esto voy a terminar. Hay una definición clara de aquí. ¿Qué es la libertad? Libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Quiero que te preguntes ahorita, ¿qué es la libertad financiera? Hay un error, y va en función de la primera falencia que tenemos cuando hacemos mercado en red, pensar que la libertad financiera es comprarme un Lamborghini, comprarme un avión, comprarme una casa de 3 millones de dólares y pasear por todo el mundo, porque eso es lo que yo estoy viendo de quizás de algún líder de la compañía. Eso es error, eso no es libertad financiera. Libertad financiera es el hecho de que tú puedas cubrir todos tus gastos, tus costos, de manera residual, que tengas ingresos sin disminuir tu calidad de vida. Una señora que pueda tener 75 años y recibe una pensión y vive ella sola con un nieto y cubre los gastos, las facturas, la comida y todo y está tranquilo y le sobra algo, esa señora prácticamente tiene libertad financiera. Simple. ¿Te das cuenta lo que es el principio de libertad financiera y tener claro la definición y no vivir la libertad financiera de los que se visten de Lamborghini? Entonces, teniendo entendido cuál es la función de la libertad financiera y la definición que tú debes tener, entonces veamos lo siguiente. Aquí tenemos una persona que puede tener 20 años, 25 años, 40 años, 60 años. Y esa persona, esta es su línea de vida normal. ¿Qué pasa? Esa persona consigue una oportunidad, una empresa de mercadeo en red. La identifica, le gusta el producto, le gusta el plan de compensación y le gusta el liderazgo. Producto, plan de compensación, liderazgo. Le gusta esas tres cosas. Entonces la persona empieza a autocapacitarse como una escalera hacia el éxito. Una vez que empieza a autocapacitarse, él entiende de que él no está trabajando, sino que él es un socio de esta empresa. ¿Y qué sucede? Que en el lapso mínimo, máximo, eso depende, lo pones tú, en un lapso máximo de 5 años, esta persona puede alcanzar lo que es su libertad financiera. Es decir, que su nivel de ingreso aumente día tras día porque está utilizando un apalancamiento. Porque esa persona en el transcurso de 5 años ha conseguido un equipo, se ha educado, porque a la final tiene un sueño definido. Y resulta que las personas cuando llegan aquí a los 5 años y empiezan a alcanzar cada uno de sus sueños, empiezan a tener sueños más grandes. Y al tener sueños más grandes, necesitan mayor capacidad de apalancamiento, un equipo más grande, aprender y capacitarse más. Es por eso que el mercadeo en red realmente es la clave para que tú puedas alcanzar tu libertad financiera, si tú deseas. Espero que esto te haya ayudado a entender por qué la clase media es la mentira del siglo XX. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas tú conoces que son de clase media y llegan a los 70, 80 años y no los ves felices, no viajaron por el mundo, quizás viajaron 1 o 2 países y no tienen todo lo necesario? Quiero que pienses en eso. Pero también quiero que pienses en la cantidad de personas que se esforzaron a conseguir la libertad financiera a través de una empresa de mercadeo en red
utilizaron todo este sistema y han viajado por más de 40 países, visto todos los billetes donde han estado, conocido grandes líderes, tienen la casa de sus sueños, viven cómodos, bien tranquilos y pueden disfrutar eso ellos, sus hijos y generaciones posteriores. Está en ti el ver lo siguiente: tomar la cápsula del trabajo tradicional, que es bueno, igualmente siempre hace falta personas que trabajen para que nos puedan servir y se respeta, o tomar la otra cápsula de apalancarte en el sistema y aprovecharte del sistema bancario, el sistema de gobierno y utilizar el mercado en red. Te deseo salud, prosperidad y abundancia para ti. Dale, Gato Espitia, soy Punto Éxito.